vamos nosotros a ver algo acá en Éxodo. Ahora sí vamos a empezar la predicación del día de reposo que estamos viendo desde hace un tiempo. Los invito para que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Éxodo. Y leyendo este contexto bíblico que vamos a leer, les voy a decir el por qué lo estoy leyendo. Ya estuvimos viendo parte de esto en la predicación pasada, pero quiero continuar porque llevo un objetivo bien definido con esto. Éxodo capítulo 5, últimos dos versículos, es el 22 y el 23, y vamos a continuar con el capítulo 6 hasta el versículo 9. Ustedes me siguen con su vista. Dice así: Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Amén, hermanos. Tomen su asiento. ¿Por qué quise leer yo esto? Acordémonos que cuando leímos en el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 2 nos dice prácticamente la segunda mitad del versículo: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bien, está diciendo que se les predicó al pueblo de Israel las buenas nuevas, así como a nosotros un día también se nos predicaron las buenas nuevas. Y en esas buenas nuevas estamos viendo en el contexto leído de Éxodo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel por medio de Moisés que el sufrimiento que ellos están teniendo, Él lo está viendo y lo está tomando en cuenta, pero que tienen que creer, tienen que acompañar de fe el oído de que Él los va a sacar de esa esclavitud y los va a meter en la tierra prometida que ya le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ustedes van a ser mi pueblo, y de aquí yo me los voy a llevar para allá, les dice el Señor. Bien, pero termina diciendo el contexto
Dice, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Esta expresión, ellos no escuchaban a Moisés, no es que audiblemente no lo hayan escuchado, sí. Lo que pasa es, lo que significa esto es que no le creyeron a Moisés. Eso. Por eso Hebreos dice, no iba acompañada de fe la palabra que se les habló, sino que iba acompañada de incredulidad. Y eso es un serio pecado. Tan serio es que aquel pueblo que Dios ciertamente sacó de Egipto no pudo entrar en la tierra prometida. Se quedó postrado en el desierto, como ya hemos dicho repetidamente. ¿Y qué con todo esto, mis hermanos? Aquí yo quiero hacer algunos énfasis y que con esto nosotros nos vamos a familiarizar, porque es algo que indudablemente ya pasamos por ahí. De mi parte, yo lo experimenté y de una manera bastante fuerte. La fe en el Señor nunca podrá legitimarse, nunca podrá acreditarse plenamente si no es pasada por una serie de pruebas. La fe que agrada a Dios nunca podrá en realidad verse en su magnitud mientras todas las cosas marchen bien. Mientras todo a nuestro alrededor sea color de rosa, ahí la fe prácticamente casi no se puede activar. No puede levantarse. ¿Por qué? Pues porque todo está bien. De hecho, en el contexto leído de Éxodo, podemos ver un mensaje ahí de parte de Dios que está implícito. En aquel entonces se le dijo al pueblo de Israel: el camino hacia esa tierra que yo les voy a dar no va a ser fácil, ¿sí? Pero sí va a ser posible. Solamente tienen que escuchar y creer con fe de que yo lo voy a hacer, porque ya se lo prometí a Abraham con juramento, ¿ya? Siendo que aunque el Señor no le hubiera jurado a Abraham, de todas maneras, con el hecho de haberlo dicho, Él lo iba a cumplir, como de hecho lo cumplió. No con aquel pueblo que quedó postrado en el desierto, pero sí con la segunda generación. Y este mensaje nos habla a nosotros también de lo mismo, que el peregrinar por el desierto, en donde todos ahorita los que estamos ya comprometidos con el Señor vamos caminando, estamos nosotros convencidos y hemos percibido de que no es fácil ese transitar, de que no es fácil la llegada a la tierra prometida, pero sí es posible llegar. Y cuando una alma escucha el Evangelio, es el primer paso, es el primer paso del proceso hacia la llegada de la tierra prometida. El primer paso es escuchar el mensaje, las buenas nuevas de salvación. El segundo paso es creer en esas buenas nuevas de salvación que se nos vienen predicando. Sí. El tercer paso, pudiéramos decirlo, es hacer el compromiso serio con Dios. Para poder que nuestros pecados sean perdonados, para poder ingresar en esa iglesia que un día será levantada, hay que
proceder a arrepentirnos y enseguida recibir el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y de allí en adelante, mis hermanos, o desde antes inclusive, porque la ilustración de Israel es una ilustración simbólica y un mensaje espiritual para nosotros. Ellos sintieron la aflicción estando todavía en esclavitud. Cuando Moisés va y le dice a Faraón, Dios dice, deja ir a mi pueblo para que vayan y me ofrezcan sacrificios en el desierto. Tienen que irse, retirarse 3 días de camino fuera de Egipto. Sí. Y ya vimos que Faraón, en respuesta, lejos de dejar ir al pueblo, le aumenta el trabajo, las tareas. Antes se les daba paja para que hicieran un número determinado de ladrillos cada día. Dice, de aquí en adelante no les vamos a dar paja. Vayan y búsquenla en donde la encuentren, pero me van a hacer la misma cantidad de ladrillos. Y eso ya vimos nosotros que vino ocasionando incredulidad. Sí. ¿Por qué? Le dijeron a Moisés, ¿por qué Dios permite esto? Juzgue entre tú y nosotros. Porque con esto que acabas de hacer, de ir a decirle a Faraón que nos deje ir, lo único que has hecho es que le has puesto en la mano la espada para que nos mate. La reacción que Dios no quiere ver en aquel que escucha el Evangelio. La reacción que Dios no quiere ver en aquel que escucha su voz. Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, sino todo lo contrario, creer. Pero de allí en adelante, como Satanás sí está percibiendo qué alma está interesada en obedecer la palabra de Dios, qué alma está decidida a salir de los dominios de él para pasarse al terreno de Dios. Y él va a hacer hasta lo imposible por evitar que eso pase. Y en el pueblo de Israel estuvo haciéndolo. Y el pueblo, lejos de humillarse a Dios, mostró incredulidad. ¿Sí? No quisieron escuchar a Moisés debido a la dura servidumbre, dice. Y esto nos dice pues que, para empezar, como yo le compartía esta mañana a un alma, no es fácil acercarse a Dios. Porque él me decía, yo estoy bien, yo me persino, yo trato de ayudar a mis familiares principalmente, los que están allá en México y que no tienen pues la capacidad económica suficiente para lo más elemental, yo les mando, dice. Voy a la iglesia cada domingo y yo siento que estoy bien. Miren, qué pensamiento tan más cerrado. Le dije, es que los requerimientos de Dios van mucho más allá. Cuando nosotros nos interesemos en conocer al Señor a través de la palabra de Dios, vamos a entender de que eso que estás diciéndome tú viene quedando en el cesto de la basura. Como dijo el apóstol Pablo, todas nuestras justicias vienen siendo como trapos de inmundicia. Dije, eso, el portarnos bien, cívicamente hablando, socialmente hablando, alguien que diga, yo no soy mal hablado, yo no soy borracho, yo no fumo, yo no maltrato a la mujer ni a mis hijos, yo me porto bien. ¿Está bien? Eso es algo bueno. No vamos a decir que es algo reprobable, ¿sí? Pero por muy bueno que llegue a ser en el ámbito humano, la mancha del pecado no lo puede quitar. Ahí está. Y si llegamos a dar el último respiro en esa condición, nos espera un horrendo lago de fuego en donde la eternidad
va a estar ahí encima siempre. Y el único que puede quitar esa mancha del pecado es el Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Amén. Ahí está la clave. ¿Sí? Pero hay que escuchar su mensaje, su palabra. No hay que dejarnos influenciar por afirmaciones que escuchemos nosotros si no están testificadas por la palabra de Dios. Y hermanos, yo decía en un principio que todos hemos experimentado esto. No ha sido fácil. No fue fácil, no fue cosa fácil salir del mundo. No ha sido fácil el caminar con el Señor, es cierto. Aunque hay muchos que predican de que eso es algo fácil, acabamos de ver nosotros de que no lo es. Y a través de las páginas de la Biblia corre el mensaje de que se necesita tener fe, pero una fe que se remita a testimonio, que honre y exalte al Señor en donde quiera que estemos. Y eso es lo que nos va a ayudar para poder llegar a esa tierra, como decía el canto, esa tierra de ensueños, ¿ya? En donde está el Señor. Ciertamente, esa es una realidad, pero necesitamos nosotros. Son necesarias todas las calamidades del desierto, porque con cada una de ellas el Señor quiere propiciar no el desaliento, no el derrumbamiento como vimos en el pueblo de Israel, sino todo lo contrario. Quiere propiciar que nos fortalezcamos más y más. Quiere propiciar esa madurez, quiere propiciar ese crecimiento que quiere ver en nosotros con cada tempestad que propicia en nuestras vidas. Y creo que ya hemos pasado varias hasta aquí, pero todavía faltan otras más. Y tenemos que estar conscientes de ese panorama de ataques del enemigo que pues muchas veces no sabemos a ciencia cierta cómo van a llegar. Pero a última instancia eso es lo que menos importa, mis hermanos. Lo que debemos nosotros siempre atender es estar humillados bajo la mano del Señor. Y sea cual sea la naturaleza de las pruebas que vengan, nosotros vamos a superarlas y vamos a seguir adelante en el nombre del Señor Jesús. Dijo el salmista en el Salmo 34, 19, porque 7 veces cae el justo, mas vuelve a levantarse. Sí. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Todo esto nos habla. El apóstol Pedro nos dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde irá a quedar el impío y el pecador? Y todos esos, hermanos, son anuncios, son avisos serios para que el pueblo de Dios esté consciente de que el transitar es delicado y que necesitamos nosotros siempre las 24 horas del día estar abrigados bajo la mano de Dios, pero sobre todo estar nosotros prácticamente tirados ante Él ahí en súplica, ¿ya? Algunas veces literalmente, otras veces con nuestro temor reverente que debemos evidenciar en donde estemos, pero tenemos que estar conscientes de que el peregrinar por el desierto no fue fácil y por lo tanto no es fácil hoy tampoco.
¿Y por qué es importante hacer esta serie de declaraciones en las cuales yo he hecho énfasis una y otra vez? Porque el cristianismo de este tiempo, cuando no se está consciente de estas cosas, le habla a las almas y les dice que es tan fácil ser hijos de Dios. Muchas veces usted es cuestión nada más de que confiese, que acepta al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, y con eso es suficiente. Qué fácil se le pone a las almas el camino. Usted no se preocupe. Usted puede seguir vistiendo como usted acostumbra a vestir. Usted puede seguir acudiendo a los lugares, viendo lo que a usted le gusta ver. Al cabo que a Dios lo que interesa es el corazón. Y enseñanzas como de este tipo son las que al diablo le agrada que se den. ¿Por qué? Porque cuando esas almas, bien o mal, dan ese paso decisivo del bautismo, cuando empieza verdaderamente el caminar por el desierto, en la primer prueba que se enfrenta, vámonos para atrás. Pero cuando se está consciente de antemano, cuando menos, cuando ya se tiene el conocimiento, viene a la mente decir, bueno, pues esto ya el Señor me lo había dicho en su palabra. Y además de que lo había dicho en su palabra, esta va a ser una de las señales principales de que Dios me ha aceptado como su hijo, me ha aceptado como su hija, y que Él lo que quiere es cuidarme. Lo que quiere es propiciar en mí ese crecimiento espiritual y que sea un mejor cristiano, una mejor cristiana. Y con esa mentalidad se va a poder superar esto. Yo y mi esposa lo experimentamos cuando recién nos bautizamos, pero de una manera muy fuerte. Inclusive yo recuerdo, mis hermanos, vergonzosamente lo digo, lo confieso, que yo le dije a mi esposa, mira, tanto tú como yo hemos cometido muchos errores, porque pues no conocíamos nada de la palabra de Dios. Hablábamos lo que se nos venía a la boca, hacíamos lo que queríamos prácticamente, influenciados cada uno por el estilo de crianza que tuvimos en nuestros respectivos hogares, por cómo nos formaron nuestros padres, y todo eso influyó. Pero ahora que hemos entrado en una vida diferente, y pues aun cuando a mí ya se me había advertido, no que la cosa iba a ser así tan fuerte, pero sí se me había advertido de que no iba a ser fácil servirle a Dios. Entonces yo tenía ya conocimiento de eso. Pero una cosa es tener el conocimiento, mis hermanos, y otra cosa es estar ya en medio de la tormenta. Una cosa es escuchar que determinada población, determinada familia, determinado pueblo fue víctima de una fuerte tempestad. Pobrecitos. Muchos perdieron el hogar, muchos perdieron familia, muchos quedaron prácticamente sin nada. ¿Sí? Una cosa es ver el panorama desde afuera, pero otra cosa muy distinta es ser ya parte del escenario. Y cuando se es parte del escenario, vienen una de estas dos reacciones. O nos afirmamos más en el Señor y nos perfilamos como buenos soldados para la guerra,
o damos marcha atrás. Y no hay más reacciones, son las únicas dos. Y yo recuerdo que le dije a mi esposa, mira, no dormimos toda esa noche prácticamente. Yo pienso que, pues que Dios nos perdone, pero yo creo que no vamos a poder tú y yo entrar en esta manera de vivir. Porque todo esto que nos hemos dicho ya, una serie de reproches, yo siento que eso, pues ya a Dios ya no le agradó. Y pues siento que ya no tenemos cara para ponernos a orar. ¿Con qué cara le vamos a decir a Dios cosas ya? Si esto que acabamos de demostrar nosotros prácticamente como que otra vez estamos en la misma situación de antes. Yo no entendía, hermanos, que estábamos en lo mero fuerte de una tormenta, en el ojo del huracán ahí. Y que el Señor estaba muy atento ahí. Y yo, pues, de alguna manera pensé que ya habíamos quedado descalificados. Al día siguiente fui con uno de los ministros de la iglesia y le dije que pues, si podía ayudarnos con algún consejo de la palabra, que lo necesitábamos de veras, de una manera urgente. Yo le agradecía. Sí, como no, el hermano inmediatamente dejó de hacer lo que estaba haciendo y vamos. Fuimos caminando hasta la casa. Ya llegamos. Los ojos hinchados, yo y mi esposa sin dormir toda la noche. Y el hermano nos empezó a compartir la palabra de Dios. Y dijo, esto que ustedes están pasando, todos los hermanos lo pasamos. Y esta lucha que están teniendo es señal de que Satanás está pero bien enojado. Pero no esté enojado porque ustedes se hayan vuelto para allá con él. No esté enojado porque ustedes están presentando batalla. Esté enojado porque usted fue a llamarme a mí. ¿Sí? Eso no le gustó a él. Empezó a compartirnos palabra de Dios, hermanos. Que la voz de Dios, como dice ya, lo hemos visto aquí en este contexto de Hebreos, si oyeres hoy su voz, hay que poner oído dócil. Y cuando nosotros escuchamos al hermano que nos abría la palabra de Dios y nos decía, hermanos, al Señor le fallamos todos. Pero lo importante es arrepentirnos. Lo importante es aborrecernos por eso y pedirle perdón a Dios. Si Dios no nos perdonara, nadie pudiéramos perseverar ni un día siquiera después de bautizarnos. Sigan adelante. Saquen de su corazón todos los reproches que tengan. Ya olvídense de eso. Ya aquella vida vieja quedó sepultada. Ustedes son unos guerreros ahora. Y como tales, entiendan que van a tener que luchar. ¿Sí? Nunca nos demos a la derrota. Amén. Hermanos, y recuerdo que esa fue la primera batalla fuerte que tuvimos. ¿Sí? Pero ¿qué hizo aquel pueblo que estaba allá en Egipto? Dice que por la dura servidumbre y por la aflicción dijeron, no es cierto lo que está haciendo. Si Dios realmente me amara, no permitiera que yo estuviera. Es lo que pudimos haber dicho o pude haber dicho yo. Si Dios realmente, como dice su palabra, somos sus hijos y nos ama y nos cuida, ¿por qué estamos en esta horrenda tempestad? Pero es que el Señor la permite precisamente por eso, porque nos ama y quiere vernos crecer en salud. Bien, entonces aquí esto que pasó
por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron, es una advertencia para nosotros de que tenemos siempre que recibir la palabra de Dios en la forma en como el Señor quiera hacérnosla llegar. Si es para reprendernos, si es para alentarnos, si es para educarnos, para corregirnos, para lo que sea, tenemos nosotros que recibirla con oído dócil y seguir adelante. Esta es una de las lecciones principales que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos en el versículo 2, porque tanto ellos como nosotros estamos en la misma situación de ventaja y de desventaja, y ninguno tiene más que el otro. Si ellos fallaron, ellos fueron responsables porque no recibieron el anunciamiento de las buenas nuevas de que se les iba a sacar de esa vida de pecado, de esclavitud, y se les iba a llegar a la tierra prometida. Ellos no la creyeron en su mayoría, y ahí está el resultado. Ahora nosotros tenemos que tomar esa advertencia para creer realmente que vamos a llegar a esa tierra prometida, gloria a Dios. Pero, así como de entrada no se le explicó al pueblo de Israel que esa trayectoria por el desierto iba a implicar una serie de aflicciones, de sufrimientos, de pruebas, pues muchas veces a nosotros tampoco se nos dice con exactitud. Pero sí es importante que estemos conscientes de que el peregrinar no va a ser, dicho con esta expresión con mucha reverencia y respeto, no va a ser color de rosa. Hasta aquí yo ya lo he experimentado y creo que así va a seguir siendo en los debidos periodos que el Señor así lo determine, gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, pasamos al versículo 3 y versículo 4. Y quiero dar una introducción solamente, leer estos dos versículos y dar una introducción, pero dedicarle una predicación especial en la que sigue. Dice así: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Voy a incluir el versículo 5. Dice: y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué el autor de Hebreos introduce, hermanos, de repente estas palabras que aparentemente no encajan en el mensaje, en el argumento que él viene elaborando? Dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Y ahí entra una afirmación negativa. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Para comprender, hermanos, el porqué de estas expresiones aparentemente incongruentes, tenemos nosotros que ver cuál es el mensaje que viene desenvolviendo desde antes. Viene contrastando que Israel no recibió con fe la predicación del Evangelio en el tiempo aquel, y que por lo tanto de parte de Dios quedaron excluidos de entrar en la tierra prometida.
Y cuando en el versículo 3 menciona estas dos expresiones que contrastan, que se oponen entre sí, empieza diciendo, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Esta es la intención del Señor cuando alguien recibe su palabra y la cree. Que no incurre en rechazar su palabra, que no incurre en recibirla con incredulidad, sino, dice, los que hemos creído. El autor de Hebreos está diciendo aquí, pues, que de parte de Dios hay una recompensa para aquellos que creen en el Señor. Dice, entramos en su reposo. Más bien no dice en su reposo, dice entramos en el reposo, porque el autor de Hebreos, cuando menciona aquí esta expresión, desde el momento en que uno cree, está diciendo prácticamente, sentimos un alivio en nuestra vida, sentimos un descansar, sentimos un reposo. Ya no tenemos aquellas creencias equivocadas, ya no tenemos aquellas dudas que nos atormentaban. Ahora, por el mensaje del Evangelio, ya tenemos una visión clara de lo que nos espera, dependiendo si creemos o no creemos. Pero como decidimos creer, sentimos ya un alivio, un reposo, ciertamente parcial, limitado, pero es un reposo. Un reposo que se va a ir proyectando poco a poco hasta llegar a su máxima dimensión, que va a ser el reposo mismo de que Dios disfruta. Pero este reposo va a tener un inicio cuando cree la persona, empieza a descansar de alguna manera en su vida. Bien, pero está haciendo el énfasis ahí mismo. Pero aquellos, refiriéndose al pueblo de Israel, lo que está decidido por aquella incredulidad, eso ya está decidido y no admite ningún cambio. No entraron ni entrarán jamás en mi reposo. Esa es la explicación clara de la primera parte del versículo 3. Y ya después empieza a hacer alusión a la creación y al reposo que Dios tomó cuando terminó de hacerla. Pero quiero dejar esta parte para la siguiente predicación, mis hermanos. El tiempo se nos ha terminado y esto requiere una explicación más detallada, más detenida. ¿Por qué el autor de Hebreos conecta el mensaje que trae con las obras de Dios, con la creación de Dios y con el reposo de Dios? ¿Qué propósito tiene con eso y qué relación tiene con el día de reposo todo esto? Bueno, lo veremos, el Señor lo concede, en la próxima predicación. Vamos a orar y a pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a seguir en este reposo parcial. Amén. Y que nos ayude a alcanzar ese reposo final, que es el que verdaderamente nosotros anhelamos